presente trabajo monográfico está orientado a desarrollar textos de distintos autores, teniendo en cuenta como un punto de referencia a la sociología, relacionándola con otros textos. Desarrollaremos los conceptos de la sociología, el sentido común y el objeto de su estudio, entre otros. Me presento, soy la alumna Payolis y voy a comenzar a explicar las problemáticas que vivimos en los tiempos de pandemia. A fines del año 2019 se dio a conocer la propagación del virus COVID-19. Con los primeros síntomas y hasta la actualidad lo padecemos en todo el mundo. El Ministerio de Salud de la Nación nos informa que los síntomas se pueden presentar de las siguientes maneras: fiebre de 37,5, dolor de garganta, pérdida del gusto o olfato, tos seca, dificultad respiratoria y dolor muscular. Así también nos da a conocer las prevenciones contra el virus: mantener la distancia de 2 metros aproximadamente, lavarse las manos de forma frecuente, usar barbijo, usar alcohol en gel, entre otras cosas. Entre las diferentes cuestiones nos encontrábamos con la influencia social, que debido a la llegada del virus en la Argentina generó miedo por la falsa información de los medios y las redes sociales, ya que éstas manejaban la influencia sobre la población. Así también se vieron muy afectados los establecimientos educativos, ya que por ese motivo tuvieron que cambiar la dinámica para mantener el vínculo docente-alumno. Además de afectar al aspecto emocional de la sociedad, también influyó mucho al área económica de cada familia, generando así el desempleo, la ausencia del Estado, cierre de pymes, suba de impuestos, aumento en los precios de alimentos, incremento de la pobreza, recortes de sueldo. No solo afectó al sistema socioeconómico, sino también los trabajadores de salud se vieron afectados tanto en lo económico como en lo social. En cuanto a lo económico, porque comenzaron a cubrir horas extras no remuneradas correctamente y exponiéndose más al virus por el escaso insumo. En caso de llegar a presentar síntomas, tenían gastos extras en alimentación y estadía, mientras se mantenían aislados. Y en cuanto a lo social, porque al inicio de la pandemia las personas salían a aplaudirlos como héroes, pero al estar en contacto estrecho los hacían hacia un lado por miedo a ser contagiados. Esta pandemia evidenció todas las problemáticas que tenemos en el país y la falta de atención en los 3 pilares más importantes para un sistema funcional. Estas son la salud, la economía y la educación. La preparación es fundamental para disminuir los efectos negativos, así como para proteger el empleo, las empresas y principalmente mejorar los establecimientos de salud. Ahora desarrollemos el artículo "No es natural para una sociología de la vida cotidiana" de Vicente Márquez. Según el sociólogo, la idea de lo natural es incorrecta porque es una construcción, es lo cotidiano o rutinario, mientras lo biológico es lo que no se puede cambiar. En su texto, ambientado en una sociedad de consumo, relata que José Timoneda Martínez tiene actitudes machistas normales para esa época, ya que era una costumbre y nada en su naturaleza biológica se lo impide. Gracias a que la sociedad avanzó, hoy en día esas costumbres ya cambiaron. Soy la alumna Cristaldo Paula y voy a hablar sobre los autores Pinzón Torres, Rosana Guber y Zygmunt Bauman. Para comenzar, el autor Pinzón Torres plantea una discusión entre lo natural y lo anormal, utilizando una cita directa de Michael Foucault que habla del cruce de 3 elementos: el monstruo humano, el individuo a corregir y el onanista. Los 3 casos que se presentan como problemáticas al poder buscaron ser discursos y prácticas de control legitimadas. Por otro lado, 2 aspectos a considerar en lo normal y lo anormal son el orden discursivo y el orden de las prácticas. También nos habla de la locura como una forma desviada. Tienen a la discapacidad como forma de cuerpo anormal. Según ellos, lo anormal, bondad, belleza, salud y capacidad, es incorporada como naturaleza devenida virtud. El autor nos da el siguiente planteamiento: ¿las explicaciones tienden a ser circulares? Cuando tomamos las medidas en las cuales se adhieren estos conceptos que vienen de un saber legitimado, como el de la medicina, que le da carácter de verdad y de validez,
a tales discursos en el campo social. También nos habla de la desviación. Son los grupos sociales los que construyen la regla de la desviación. No son universalmente acordadas, de manera que lo que para unos puede ser considerado normal, para otros no. También nos habla de la estigmatización. Es todo tipo de hechos de afirmación sobre el conjunto de bienes, valores morales o culturales que pertenecen a un grupo, y ante cualquier hecho que les son desconocidos a estos, es donde se produce la estigmatización. Rosana Huber entiende por sentido común a todo aquello natural de una apreciación, lo incuestionable y lo dado. Se lo considera también como el saber más sencillo y evidente, lo que todo el mundo sabe y comparte. Todas sus concepciones son colectivas, ya que es una construcción social que se construye a partir de nuestra ocurrencia. Las diferencias que Huber encuentra entre el sentido común y el conocimiento científico es que su valor en uno y otro caso es sensiblemente distinto, porque mientras que en la ciencia se plantea como una herramienta de conocimiento siempre sujeta a revisión, en el sentido común la tipificación es simplemente lo real. Por otro lado, la tipificación es un acto del pensamiento que consiste en categorizar conjuntos homogéneos de individuos u objetos y situaciones. Su aparente naturalidad lleva consigo las bases para conceptuar ciertos órdenes y para realizar determinados proyectos políticos. Por otro lado, el autor Bauman, sociólogo y filósofo, nos da distintas definiciones de sociología. Una de ellas puede ser la que entendemos como la base que incrementa los conocimientos y los pensamientos, estudiando y analizando a la sociedad en general, basada en las experiencias de otros. También nos dice que la sociología se encuentra estrechamente relacionada con distintas ciencias, como por ejemplo la historia, la economía, las ciencias políticas y el derecho, ya que todas ellas estudian los conocimientos, las causas y las consecuencias de los seres humanos. También existe una relación entre la sociología y el sentido común, debido a que el ser humano es el objeto de estudio del sociólogo. Lo que analiza se basa en la cotidianidad para decidir con el sentido común. Bauman hace principalmente hincapié en las diferencias que se presentan entre la sociología y el sentido común. Existen 4 diferencias que pueden ser el discurso responsable, el tamaño del campo al investigar, cómo cada uno explica la realidad humana, la humanidad del sentido común frente al cuestionamiento y su capacidad para la autoconfirmación. Soy la alumna de NITES Daniela Belén. Voy a hablar sobre el texto de los autores Gies y Bourdieu. Bueno, ¿qué es la sociología? Es el estudio de la vida social humana de los grupos y sociedades. Desempeña un papel fundamental en la cultura intelectual moderna. Su ámbito es extremadamente amplio, desde el análisis de los encuentros efímeros entre individuos en la calle hasta la investigación de los procesos sociales mundiales. Pero ¿por qué es considerado una ciencia? Al igual que el resto de las ciencias sociales, la sociología es científica ya que se encarga del análisis científico de las sociedades humanas o población regional. ¿De qué trata la sociología? Para entender un poco más, el autor nos da los siguientes ejemplos: amor y matrimonio, salud y enfermedad y castigo de los crímenes. Amor y matrimonio. Para explicar esto, primero el autor se plantea lo siguiente: ¿por qué se enamoran y se casan las personas? Normalmente, las personas se casan por amor y se enamoran de lo que ven en el otro individuo, y no solamente por la belleza externa, sino la buena relación que tienen y cómo congenian estando juntos. Pero no siempre fue así. En los siglos pasados, y aunque muy poco en la actualidad, las mujeres y los hombres se casan más por estatus y no por amor. Otro ejemplo que nos dio el autor es sobre salud y enfermedad. Están relacionados únicamente con los dolores físicos del cuerpo, es decir, si un individuo siente molestia, dolores, malestares o tiene fiebre. Pero, ¿cómo podría tener esto algo que ver con influencias más amplias de tipo social? Contestando a este planteamiento, podemos decir lo siguiente: que los factores sociales tienen un efecto profundo sobre la experiencia y la aparición de enfermedad, así también sobre el modo en que relacionamos a la enfermedad. Esto incluye también en las distintas definiciones de enfermedad. Por ejemplo, otras sociedades como las orientales piensan que la enfermedad e incluso la muerte están relacionadas con hechizos y no por causas físicas susceptibles de tratamiento. La esperanza de vida está influida por características sociales,
Cuanto mayor posición económica tenga la persona, menor son las probabilidades de que sufra enfermedades graves. Y por último, castigo de los crímenes. En el pasado, los castigos de los crímenes estaban calculados para maximizar el periodo de agonía del condenado y su conciencia durante este. Pero, ¿por qué las cosas cambian? ¿Por qué sentencias de encarcelamiento reemplazan las formas de castigos más antiguas y violentas? Pasamos de una sociedad en la cual castigaba a los delincuentes tirando el aceite hirviendo sobre la piel o utilizando la fuerza de los caballos para desmembrarlos, a una que utiliza el método de la justicia, es decir, que llevan a un tribunal, que un juez sentencie su sentencia, sus crímenes y los encarcele de la sociedad para rehabilitarlos. Entonces, en estos tres ejemplos vemos cómo la sociología no solamente estudia el pasado y el presente, sino también el futuro, y cómo influyen los factores sociales en la sociedad. Bueno, la sociología y el sentido común. Los descubrimientos de la sociología alteran y a su vez contribuyen a nuestras creencias de sentido común referidos a nosotros mismos y de otros. Esto no siempre contradice la concepción del sentido común. Muchas veces lo consideramos al sentido común como algo que todo el mundo sabe. Se basa en la obra de sociólogos y otros científicos sociales. 4 tipos de preguntas sociológicas. Preguntas fácticas, comparativas sobre el desarrollo y teóricas. Las fácticas son ese tipo de cuestionamientos que están basados en hechos observables. Por lo tanto, es más difícil de responderla desde el punto de vista general y sociológico. Las comparativas son esas interrogativas que los sociólogos buscan comparar con diferentes estados o culturas. Es decir, que relacionan un contexto social dentro de una sociedad con otra, constatando ejemplos tomados de diferentes sociedades. Preguntas sobre el desarrollo. Se debe observar las relaciones que tienen las distintas sociedades. También se debe observar el pasado y compararlo con el presente para comprender mejor la naturaleza de los hechos modernos. Preguntas teóricas son las hipótesis que armamos y luego lo llevamos a la práctica para verificar si lo planteado es correcto o erróneo. Consecuencias de las acciones previstas e imprevistas. No pretendiéndolas y no previstas afectan en todos los aspectos y contextos de la vida social. La reproducción social tiene lugar porque hay una continuidad en lo que las personas hacen y en las prácticas sociales. La transformación social. La transformación social viene con un crecimiento demográfico, a la cual se basan los principios religiosos, étnicos y morales, ya que no se controlan la natalidad. La investigación sociológica en el autoconocimiento proporciona un medio de ver al mundo social desde una diversidad de perspectiva cultural, ayudando por tanto a acabar con los prejuicios que tiene uno sobre otro. Puede enseñarle a los grupos sociales cosas sobre ello mismo, aumentando su autoconocimiento. Estructura social, se puede decir que analiza las diferentes maneras como cada sociedad o grupo regula las relaciones sociales, se advierte a la actividad y o intención entre las personas. La imaginación sociológica, el sociólogo puede que nos muestre qué es lo que ocurre, sino también qué podría ocurrir en casos de intentar producir algún efecto. Nos ayuda no solo a analizar las pautas sociales, sino a ver algún futuro posible abierto a nosotros. Y la importancia de la práctica sociológica. Incluye obtener conocimientos sobre nosotros mismos, las sociedades en las que vivimos y otras sociedades distintas de las nuestras en el espacio y en el tiempo. Y por último, el autor Bourdieu. Bueno, él dice que la sociología como una ciencia incómoda aparece a menudo como agresiva y perturbadora, y que muchas veces se cuestiona si es una ciencia realmente o no, ya que lo hacen como una manera de zafarse de verdades que realmente molestan, y por lo tanto la tratan como no científica. Esto quiere decir que muchas veces se generan problemas porque la sociología revela cuestiones disimuladas o reprimidas. Y la particularidad de la sociología respecto a otro campo de conocimiento tiene como objeto los campos de lucha, también investigador dotado de un determinado capital específico en el campo de la producción cultural y el subcampo de la sociología. Y por último, las relaciones con las ciencias afines. Se relacionan de acuerdo a las clasificaciones que se expongan fundamentalmente en la observación y en la comparación. Me presento, soy la doctora Fernanda, doctora científica de las reglas del método sociológico.
publica el primer libro cuando constituye una de las obras fundamentales de la sociología, la cual inaugura o establece básicamente la sociología como. En primer lugar, Durkheim plantea que los hechos sociales deben ser tratados como cosas, con la finalidad de buscar objetividad para otorgar identidad a la investigación. En segundo lugar, observa la sociedad y aplica por ella misma, con el objetivo de encontrar el orden social, las causas para erradicar las supersticiones y explicaciones sobrenaturales, donde la sociedad explica la sociedad. En tercer lugar, dice que se debe abandonar los prejuicios con el propósito de eliminar la subjetividad de creencias y valores a la hora de investigar y así ser imparciales y objetivas en la explicación de los hechos. En cuarto lugar, que los hechos tengan características comunes y así encontrar regularidades que forman estructuras de forma objetiva. En quinto lugar, se observa los hechos con carácter social y no individual, con el propósito de encontrarse en lo social, y no confunde con análisis psicológico, para así poder diagnosticar e identificar información de estructuras sociales. ¿Qué es un hecho social? Durkheim caracteriza el hecho social como estudio de la sociología. Para él, los hechos sociales deben ser tratados como cosas. En el sentido, se refiere más en cómo actuar, sentir y pensar, que son externas al individuo, donde se expone coercitivamente. La diferencia de los hechos psíquicos. De ninguna manera podremos vincular los hechos psíquicos con la sociología, ya que en ningún caso la sociología podría como limitarse a tomar prestada la psicología para aplicar a los hechos sociales, por el pensamiento colectivo, tanto en su forma como en la materia que debe ser estudiado posteriormente. ¿A qué se refiere cuando plantea los hechos sociales? Cuando Durkheim plantea los hechos sociales, deben ser tratados como cosas. No decimos que los hechos sociales son cosas materiales, sino que son cosas con el mismo derecho que trata con respecto a cierta actitud mental, adaptando por completo sus propiedades conocidas que no pueden ser descubiertas a la hora de estudiar los hechos sociales para otorgar la cientificidad a la investigación. Hechos sociales según Durkheim. Corrientes sociales. Son hechos sociales inmateriales que influyen en el individuo. Tienen características y tipos de hechos sociales. Estos tienen ciertas características colectivas que involucran a toda una sociedad y forman parte de la cultura de una sociedad. Anteriores al sujeto. Está antes que el individuo nazca. Externo al sujeto. Son externos al sujeto y de una manera sistemáticamente que los lleva a entender como una forma natural. Las internas. Son internas a su vez porque el sujeto internaliza los valores y la moral que nuestra sociedad ejerce. Coercitiva. La sociedad ejerce una posición sobre el sujeto que actúa de determinada manera. Luego están los tipos de hechos sociales. Estas son morfológicas. Son aquellas que estructuran la sociedad y ordenan la participación de los individuos en sus diversos ambientes. Instituciones. Son aquellos hechos sociales que resultan reconocibles de la vida, haciendo referencia a creencias y modo de conducta, instituidos por la colectividad. Por último, las corrientes de acción. Son aquellas que obedecen modos y tendencias que cobran más o menos fuerza de colectividad y empujan a la sociedad de subjetividad con respecto a movimientos. Soy la alumna Acosta Lucía Milagros y voy a hablar sobre el autor Max Weber. Este autor nos introduce a un desarrollo de conceptos tales como la sociología, el sentido, la comprensión, la acción o acción social y la relación entre los individuos de la sociedad según su mirada, simplificando estos conceptos para hacerlos más comprensibles. Weber determina la sociología como una ciencia que pretende entender, interpretándola, a una acción social para de esta manera explicarla casualmente en su desarrollo y efecto. Una acción es una conducta humana que consiste en un hacer externo o interno, en un omitir o permitir, siempre que el sujeto o los sujetos de la acción enlacen a ella un sentido subjetivo. Esto nos lleva a otra de sus definiciones necesarias,
la acción social, que es toda acción que afecta a la conducta de otros. Es una acción en donde el sentido del sujeto está referido a la conducta de otros, orientándose por esta a su desarrollo. Por sentido, entendemos el sentido mentado y subjetivo de los sujetos de la acción. En modo alguno, se trata de un sentido objetivamente justo o de un sentido verdadero imaginariamente fundado. La comprensión del sentido equivale a la interpretación de una hipótesis causal, particularmente evidente. Weber nos plantea 4 tipos de acción social. La primera es la acción social racional con arreglo a fines. Es determinada por expectativas en el comportamiento tanto de objetos del mundo exterior como de otros hombres. Se utilizan estas expectativas como condiciones o medios para el logro de fines propios. En segundo lugar, tenemos a la acción social racional con arreglo a valores, que es determinada por la creencia consciente en los valores éticos, estéticos, religiosos o de cualquier otra forma como se le interprete propio y absoluto de una determinada conducta, sin relación alguna con el resultado, o sea, puramente eméritos de ese valor. Como el individuo ya posee las convicciones, el proceso de decisión es más breve. En tercer lugar, tenemos la acción social afectiva, que es determinada por afectos y estados emocionales actuales. Y por último, tenemos a la acción social tradicional. Es determinada por una costumbre arraigada. Implica una reacción en los estímulos habituales. Se rige por un patrón costumbrista, es decir, que se hace algo según la forma en la que se ha hecho normalmente. Para estas acciones sociales se requiere de una relación social. Una relación social es una conducta plural, es decir, de varios. Consiste plena y exclusivamente en la probabilidad de que se actuará socialmente en una forma. Weber describe que una relación social puede tener un carácter enteramente transitorio, o bien implicar permanencia, es decir, que existe en este caso la probabilidad de la repetición continuada de una conducta con el sentido de que se trate, es decir, la tenida como tal y en consecuencia esperada. Soy Bañena Vila y voy a hablar sobre el texto de Fernando Martínez Trejo. Para dar inicio, el autor plantea una relación entre la enfermería, las ciencias biológicas y las ciencias sociales. Dice que estas 3 ciencias tienen como objeto de estudio al ser humano en todas sus dimensiones, siendo esto un ser social que no se puede separar de su parte biológica. Varios autores hablan sobre los métodos de estudio que utilizan estas ciencias para investigar y comprender al ser humano, relacionándose así entre ellas. Por ejemplo, Oren plantea que el ser humano es un organismo biológico racional y pensante, que es un todo integral dinámico con capacidad para conocer, utilizar las ideas, las palabras, los símbolos, para pensar y comunicar y guiar sus esfuerzos. El individuo utiliza estas capacidades para reflexionar sobre su propia experiencia y sus hechos colaterales a fin de llevar a cabo acciones de autocuidado independiente. El fin de la enfermería como ciencia y el cuidado que esto otorga de manera práctica es para aquellas personas que no están capacitadas para cuidar de sí mismas, ya sean por motivos físicos o psicológicos. Esto a través del tiempo también involucró aspectos sociales como los que plantea Marx, ya que no podemos separar los aspectos biológicos de las reacciones emocionales que pueden afectar al sujeto de cuidado, ni tampoco ignorar el contexto social en el que se desarrolla. Las ciencias sociales cumplen un papel importante en la enfermería, debido a que ésta utiliza para enriquecer su base teórica y de este modo lograr el entendimiento del ser como dualidad de cuerpo y mente. Como ya antes se mencionó, la enfermería consiste en el cuidado de la salud. Se basa en el conocimiento de la persona, su entorno y surge como una práctica social. La enfermería posee un método científico que incluye técnicas y procedimientos particulares dirigidos al cuidado de la salud, de la persona, la familia y de la comunidad. Esto en el campo de las ciencias sociales y las ciencias biológicas. En cuanto al aporte de las ciencias sociales en la producción teórica de enfermería, Leininger recupera este aporte a través de sus teorías enfermeras, basándose en la disciplina de la antropología y de la enfermería, donde permite visualizar al hombre como un ser integral que vive dentro de una estructura social y cultural determinante de su estado de bienestar y salud. Dice que para dar cuidado al individuo es necesario analizarlo en el sentido holístico. Este enunciado es fundamental en la teoría de la transculturalidad de los cuidados. Leininger crea el modelo del sol naciente, donde describe a los humanos como personas que no se pueden separar de su presencia cultural, de la estructura social, de la concepción del mundo, de la trayectoria vital y el concepto de su entorno.
Esto viene siendo el principal fundamento de la teoría de la Iglesia. ¿Qué es el humanismo? En un intento de rescatar la opresión de las iglesias, a fines del siglo XIV se inicia el humanismo, considerado como una corriente filosófica, en donde las ciencias tienen como punto principal al hombre. Sin embargo, el autor expresa que el humanismo no es una corriente filosófica ni tampoco un modo de pensar sobre una determinada cultura. Más bien, ahí le hace una reflexión desde que se aprende a razonar, preguntándose sobre su existencia en el mundo y tratar de comprender el entorno. El humanismo también es considerado como todo lo que el hombre hace, incluyendo toda su esencia como su presencia. Gracias a esto, la vida humana se hace posible, declarando que toda verdad y acción implica un medio y una subjetividad humana. Para definirlo, no podemos hablar solamente sobre la existencia del hombre en abstracto. El ser humano se va formando a medida que se adapta a otras culturas, a otras costumbres y reinventándose nuevamente a sí mismo. Bloom declara que la ética humanística es el hombre quien impone las propias reglas y es el único que las cumple. Simultáneamente a esto hace la diferencia entre la ética humanística y la autoritaria. La principal diferencia entre estos dos conceptos está en el momento en que se razona para comunicar cuáles son los actos buenos y malos. La ética autoritaria es la que se le impone al individuo por el Estado, la religión o la sociedad. Y la ética humanística nace de la reflexión del sujeto sobre lo que es para mejorar y para él y para los demás. Estas diferentes definiciones consideradas por Bloom tienen relación con los conceptos dados por Oren, ya que asegura que el ser humano realiza determinadas acciones para preservar su salud. En otras palabras, el humanismo y los aportes de Oren se pueden ver relacionados debido a que se orientan a una relación de ayuda que fomenta la independencia del paciente a través de su autocuidado. Y para finalizar, ¿qué se refiere el autor con enajenación profesional? Se refiere a que muchas veces las personas realizan sus tareas por el solo hecho de trabajar, perdiendo el gusto por lo que hacen, abandonando el placer de realizar una actividad que fortalezca su ánimo y lo ayude a realizarse como un individuo. El autor nos habla sobre la pérdida del humanismo, ya que todo se centra en relación al capitalismo. De esta forma, el ser humano logra aumentar y alimentar su ego, pero en consecuencia no llega a crecer como persona. Para Marx, el humanismo es el desarrollo del hombre y de su enajenación. Consta con todo aquello que entienda el hombre y lo hace extraño su propio yo, convirtiendo su propio beneficio en la mercancía del capitalismo. Actualmente en la enfermería muchos individuos realizan su trabajo exclusivamente para obtener una remuneración. Por lo tanto, el salario es una consecuencia inmediata del trabajo enajenado, es decir, que esto es la causa inmediata de la propiedad privada. En las condiciones de trabajo enajenado, el profesional de enfermería se pierde a sí mismo, su esencia en el trabajo y no se siente satisfecho en su actividad. Soy Sabrina Tomadí y voy a hablar sobre el enfermero y sociólogo Francisco Montes Jiménez. Dicho autor se inspiró en la redacción de este artículo luego de ver en una propaganda televisiva cómo en un anuncio la protagonista, con términos vulgares, denigra la profesión de enfermería. A partir de ello, el autor divide en tres partes la exposición a tratar. Primero se va a referir a la enfermería en el entorno social, luego en el entorno sanitario y finalmente en el entorno de la enfermería. Con respecto a la enfermería en el entorno social, centrándonos en la figura de los usuarios, esta evita un modo de entrega de cariño y cuidado, siempre pendiente del paciente, pero sin embargo se desconoce la importancia de sus esfuerzos y cuando el paciente se logra recuperar, el médico es quien se lleva todos los méritos. Desde el punto de vista de las organizaciones mediáticas, como por ejemplo la TV, radio, revistas y otros medios de comunicación, podemos observar cómo la sociedad desconoce la realidad de la enfermería. Y aunque esto lentamente va cambiando, la imagen en muchas ocasiones sigue relacionándose con la imagen femenina. Por ejemplo, seguimos observando en películas y en programas como casi siempre una mujer es la que interpreta el papel de dicha profesión. En consecuencia de esto, en varias ocasiones se la muestra como un objeto sexual, sádicas, corruptas, interesadas en los médicos, etc. La sociedad solía tener una imagen muy inapropiada sobre la enfermería, sin valorar lo que ella hacía día a día, de tal modo que sigue siendo visto aquel que quisiera ejercer ella. Por otro lado, al referirnos a la enfermería en el entorno sanitario, mencionamos factores directos que afectan a la misma. Con respecto a la formación, podemos encontrar las escuelas de enfermería, la escasa importancia que se da a la enseñanza continua, literatura de enfermería, la definición de médicos y la socialización profesional. Con respecto a estos factores directos, podemos hacer hincapié en el estudiante recién graduado y en su seguridad y confianza que éste debe tener para poder desempeñarse. También podemos hablar sobre la marcada diferencia que hay entre médicos y enfermeros, donde se nota un cierto desinterés
desconocido la definición exacta del rol de la enfermería y la definición teórica de la enfermería y las responsabilidades. Aquí podemos decir que la enfermería se encuentra en una lucha continua para poder ser reconocida como tal, y para ello debe satisfacer las exigencias que la sociedad impone a una profesión, es decir, autonomía, pericia descriptiva y control de la práctica y de la formación. Con respecto a las responsabilidades, sabemos que el enfermero es quien siempre estará involucrado. Y entre los últimos factores directos podemos nombrar a la enfermería profesional. Allí encontraremos la desilusión profesional, el modelo del enfermero como persona culta y profesional competente, la productividad, el corporativismo y el compañerismo, la envidia y el peloteo, el inmovilismo y la acomodación. Finalmente, entre los factores indirectos que afectan el desarrollo de la profesión según el análisis del autor podemos encontrar la influencia negativa de la medicina, el excesivo control y el poder de la medicina, el mantenimiento del estatus de sumisión y dependencia de la enfermería a la autoridad médica, la tradición de la obediencia, el complejo de amas de cría y la sociedad que no respeta y desconoce la base de conocimientos técnicos de la enfermería. Por último, en la enfermería, en el entorno de la enfermería, es quien nos informa los nombres, licenciatura y consejo del entorno enfermero, haciendo referencia a las ideas en relación con temas profesionales. Para culminar, podemos decir que la enfermería ha sido siempre castigada. Para finalizar, comprendimos que la sociología estudia los diferentes factores sociales y cómo ellos influyen en la sociedad, dejando en claro que esta disciplina es importante en todos los sectores de investigación. A pesar de las diferentes definiciones que los autores y filósofos le otorgan, entendemos que es un estudio y análisis de los procesos de la vida en la sociedad, de los seres humanos y sobre todo de sus relaciones sociales, incluyendo también el sistema en el que se desenvuelven las sociedades. Además, se observó desde un punto de vista sociológico cómo la enfermería fue siempre castigada por la sociedad, desconociendo todo lo que esta profesión implica. En gran medida, esto se debió a la influencia de los medios de comunicación, las diferentes sociedades y los distintos contextos históricos. Para culminar, decimos que si bien la enfermería ha sido considerada de varias maneras a través de los años, esta evolucionó y fue cambiando sus conceptos y sus definiciones. En otras palabras, esta ciencia nos permite comprender por qué somos como somos y las distintas maneras que tenemos de actuar, aplicándolo todo a nuestra necesidad de vivir en sociedad.